Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vamos a acercar el santo libro a nuestro pecho y vamos a orar. No importa si usted tiene el teléfono y ahí tiene la Biblia o el iPad o la tablet, acérquelo también a su pecho. Es un acto muy lindo porque lo que estamos diciendo con este acto es: Señor, quiero que hables a mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, verticalmente hemos adorado, te hemos visto a ti. Ahora te pedimos, Señor, que así como desde abajo hasta arriba te hemos adorado, ahora tú, Señor, de arriba hasta abajo, que descienda la investidura, la luz necesaria, la revelación, el entendimiento para comprender esta tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. Espíritu Santo, gracias. Toma mi mano y la mano de mis hermanos y llévanos a Jesús, llévanos a la verdad. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. No a nosotros, oh Jehová. Da gloria a tu nombre, da gloria a tu nombre. Ordena nuestros pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les ruego que me acompañen al libro de Romanos. Vamos a leer Romanos en el capítulo 6 y en el versículo 11 primero. Romanos en el capítulo 6 y en el verso 11. ¿Lo tenemos? Vamos a dar un tiempito que lo tengamos. Ya está en pantalla también. Romanos 6, 11. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Hermanos, seguimos con esta parte del mensaje, diríamos la parte número 11 del mensaje: vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo me gusta cuando decimos en Cristo Jesús? Porque realmente cuando uno estudia el nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento, principalmente las cartas, nosotros vemos que todo lo que es la iglesia, todo lo que es el cristiano, todo lo que es el creyente es en Cristo. No hay nada que sea la iglesia si no es en Cristo. Todo es en Cristo. Y eso es muy hermoso, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Por eso ustedes ven aquí a mi espalda la cruz. Esa cruz representa al Cordero, representa a Cristo. Es decir, la cruz habla de muchas cosas. Habla del amor de Cristo, habla de la entrega de Cristo, habla también de la victoria de Cristo. Nosotros no tenemos un crucifijo, porque Cristo no está crucificado, Cristo está resucitado. Pero tenemos la cruz como un símbolo de lo que yo estoy diciendo. Pero ustedes ven esas 12 columnas, 6 a un lado y 6 al otro lado, y que todas ellas están hechas del mismo material que está hecha la cruz. Esas columnas representan los 12 apóstoles. Es lo que habla Apocalipsis 21, 14. Los 12 apóstoles, como ustedes verán, ¿verdad? Eso tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Ahora, los apóstoles representan a la iglesia.
La iglesia, oye bien, la iglesia que ha sido dada a luz por Cristo. Entonces, las columnas están hechas de lo mismo que está hecha la cruz, porque la iglesia está hecha de Cristo. Y yo puedo seguir explicando para que ustedes vean qué hermosa iluminación del Espíritu se nos dio en cada detalle mientras estamos aquí. Las piedras que están ahí no son adoquines. ¿Por qué no son adoquines? Los adoquines todos son iguales, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos piedras vivas, no son piedras labradas, son piedras naturales, porque la Biblia dice que Cristo es la piedra principal y después dice que nosotros somos piedras vivas. Entonces, esas piedritas representan a la iglesia, que hay, es una variedad de miembros, no todos los miembros son iguales, pero todos los miembros tienen un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hay mucha explicación. Aquí ahora tenemos la bandera de Israel, tenemos la bandera de Costa Rica. ¿Por qué la bandera de Israel? Porque el Señor, primero, porque de Israel vino Jesús en el sentido de su humanidad, ¿verdad? Le debemos muchísimo a Israel. ¡Ay de los tontos que se paran a maldecir a Israel! O algunas denominaciones por ahí que dicen que ya Dios desechó totalmente a Israel. Ellos tienen otra Biblia. Basta con ir a Romanos capítulo 11 y darnos cuenta que Dios no ha desechado para siempre a Israel. De antemano que la Biblia nos dice que nosotros debemos de orar por la paz en Jerusalén. Siempre en nuestras oraciones tenemos que estar orando por Israel. El que tiene tan solo un poquito de sentido espiritual sabe que eso es una verdad. Entonces tenemos la bandera de Israel y la bandera de Costa Rica también, porque estamos aquí en Costa Rica, es el país al que nos debemos en cuanto a la oración y a todas estas cosas. Entonces hay muchas cosas aquí que nos recuerdan el propósito de Dios en nuestras vidas. Muy bien, en Cristo Jesús. Jesús es la vid verdadera. Amén. Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos las ramas. Nosotros pertenecemos a la vida. Pero nosotros, oigan bien, las ramas no sustentan a la vid. Las ramas no sustentan a las raíces. Las raíces sustentan a las ramas. ¿Qué yo dije? Es decir, nosotros no sustentamos a Cristo. Cristo nos sustenta a nosotros. Todo lo que nosotros somos es en Cristo. Y hay que dar gracias a Dios por eso. La razón por la cual hoy estamos aquí es por Cristo. La razón por la cual somos aceptos es por Él. La razón por la cual los cielos están abiertos es por Él. La razón por la cual las oraciones nuestras no tienen estorbo, ¿verdad? Es por Él. Es por Él. Todo es por Él y para Él. Ahora bien, este mensaje, mis amados, hemos dicho que en Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, ahí están verdades esenciales para el cristiano. Verdades esenciales, elementales para el cristiano. Todos nosotros debiéramos manejar así lo que está escrito en Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Ciertamente, Leslie, aquel niño está distraído. Ayúdale a tu hijo. Miren, amados, lo que está escrito, ciertamente en toda la Biblia, debiéramos de manejarlo así. ¿Estamos de acuerdo? Pero vean, amados, si hay verdades que son necesarias comprender, pero comprenderlas como hay que comprenderlas, no tan solo como información, sino como revelación. Es que hay mucha gente que tiene información, pero no tienen revelación. Ayer, mientras estaba compartiendo con los jóvenes, recordé lo que el Señor me hizo ver por la mañana, mientras estábamos en el matutino. Me hizo ver, aunque no hice uso yo de eso porque estaba en otra dirección, pero antito de aquello fue la palabra revelar. Esto no se trata de conocimiento humano.
Esto no se, miren, el hombre naturalmente no puede seguir a Dios, no puede entender a Dios, ni tampoco quiere. Tiene que haber revelación, y para que haya revelación tiene que haber intervención de Dios. Tiene que haber intervención de Dios, tiene que venir el soplo del Espíritu. Tiene que venir el Espíritu, que eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No te maravilles de lo que te estoy diciendo. Esto es un asunto de Dios. El Espíritu, así como el viento sopla de donde quiere y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es Dios. Tiene que soplar el Espíritu. Eso fue lo que le pasó a Lidia. El apóstol Pablo estaba compartiendo con denuedo la palabra y en un momento el neuma de Dios, el Espíritu, le abrió el corazón. Es decir, le dio el entendimiento, le dio el corazón, le corrió el velo, desnudó las palabras y ella pudo entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y yo apelo a esa verdad porque yo sé que es el mismo Espíritu que le abrió el corazón a Lidia y le dio la revelación para entender lo que dijo Pablo. Yo apelo a que ese mismo Espíritu está aquí con nosotros y que en cualquier momento Él va a soplar y va a abrir el corazón de hombres y mujeres para que entiendan cómo se debe entender lo que estamos estudiando en la Escritura. Tiene que haber una intervención del Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados, nosotros estamos estudiando el capítulo 6 de Romanos. Ya hemos avanzado, como les digo, hoy es la parte número 11. Hemos visto domingo y miércoles, domingo y miércoles, domingo y miércoles. Hemos estado viendo este mensaje del Espíritu Santo. Ahora bien, el día miércoles pasado, nosotros llegamos hasta el capítulo 7. Y en el capítulo 7, ahí vimos la analogía tomada del matrimonio. Qué interesante. Yo no voy a devolverme porque no podría llegar a donde quiero hoy. Pero entonces voy a avanzar, nada más decirles que si usted no vino el miércoles y tampoco estuvo en la transmisión del culto en YouTube, nosotros no compartimos por otros medios, sino por YouTube. Ese es el medio que estamos utilizando. Entonces, es importante que usted estudie el capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 6, porque ahí hemos quedado. En síntesis, podemos decir que en el capítulo 6 el mensaje es que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Pero yo les dije a ustedes que estos capítulos, el 6, 7 y 8, tienen un matiz interesante porque nos lleva a un mensaje, nos saca de ese mensaje, nos mete en otro mensaje y más tarde caemos otra vez en el mismo mensaje. No sé si entiende ese juego de palabras, pero es así. Entonces, ustedes verán que hemos estado hablando de la gracia, hemos estado hablando de la ley, hemos estado hablando del hombre viejo, hemos estado hablando del hombre nuevo, hemos estado hablando que estamos muertos al pecado y que estamos vivos para Dios. Hemos estado hablando de que la persona que ha nacido de Dios ha nacido para Dios. Eso fue un rema del Espíritu el miércoles pasado. Nacimos de Dios para Dios. Nacimos de Dios para Dios y para nadie más. Por eso es que somos siervos de Dios. No se avergüence usted de decir siervo de Dios, sierva de Dios. Eso es una verdad bíblica y así debe ser. También hemos dicho algo que yo no quiero dejar pasar y es esto: aquella persona que tiene la vida de Dios naturalmente ama obedecer a Dios, naturalmente ama servir a Dios. Toda la iglesia debe de servir a Dios. Cuando la iglesia no está sirviendo a Dios, hay algo que no está sirviendo. Cuando la iglesia no está sirviendo, tú tienes que estar deseando hacer algo para Dios. Ahora, predicar el evangelio es algo fundamental para la iglesia. Hacer algo para Dios y no tan solo en el tiempo de culto. Ese es el culto que venimos a darle a Dios, el culto racional. Pero cuando salimos de aquí, nosotros debemos de anhelar servir al Señor.
y servirlo a través de la predicación, servirlo de muchas maneras, ayudando al necesitado. Hay muchas maneras de servir al Señor, pero la iglesia, oigan bien, que tiene la vida de Dios, ama servir al Señor. El que no sirve al Señor, hay algo que no está sirviendo. A lo mejor esa persona simplemente es un hombre viejo educado, entre comillas, un hombre viejo adoctrinado. Es alguien que está ahí retraído, es alguien que no es auténtico para Dios, que no ha nacido para Dios. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos. Y sin embargo Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, mis queridos hermanos, no todo el que viene a la iglesia es iglesia. Todas las iglesias locales tienen trigo y tienen cizaña. Eso es una verdad bíblica. Todas las iglesias locales tienen trigo y tienen cizaña. Quiera Dios que nosotros seamos trigo. Quiera Dios que nosotros seamos trigo, mi querido hermano. Quiera Dios que nosotros hayamos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dígale eso al que tiene a su lado. Dígale: quiera Dios, tú seas trigo. Seas trigo. Aleluya. Amén. Así que también hemos dicho que nosotros somos siervos de Dios y que la verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. ¿Qué yo dije? Algunos no lo están diciendo. La verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. ¿Otra vez? ¿Se da cuenta? Esa es la verdadera libertad, ser esclavo de Cristo. Muy bien, vamos entonces a Romanos 7:7. Romanos 7:7. Lo que no entendimos, lo entenderemos hoy. Y lo que no entendamos hoy, lo entenderemos mañana. Pero lo importante es estar aquí. Dice así la Escritura, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Vuelvo a lo mismo, dice Pablo, eso es una tontería. Que la ley sea pecado, eso es una tontería. ¿En qué cabeza cabe eso? Dice Pablo. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entendamos el propósito de la ley. No conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley vino a hacer su trabajo. Yo les dije que la ley vino primero. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. O sea que la ley vino a decir: la codicia es pecado. Y entonces el codicioso tuvo que entender que estaba en pecado. Porque la ley vino a hacer su trabajo. Es a través de la ley que conocemos que es pecado. Amén. Es a través de la ley. Dice el verso 8: mas el pecado, ahí yo quiero que ustedes digan eso, mas el pecado, otra vez, mas el pecado. Es para que si ustedes tienen a alguien que culpar, culpen al pecado. Porque dice aquí: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, siga conmigo, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Otra vez voy a leer: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, aquí la ley vino para manifestar
el pecado. O sea, la ley vino a decir, esto es pecado. La codicia, el adulterio, la fornicación, el robo, el chisme, y ahí todo lo que ya nosotros sabemos. Eso lo sabemos por la ley, porque antes no había ley, entiendan ustedes. Pero entonces vino la ley y manifestó, o sea, alumbró, dijo, esto es pecado. Entonces dice el versículo siguiente, aquí está hablando el apóstol Pablo y dice él, y yo sin la ley vivía en un tiempo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió y yo morí. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Vamos despacito, hermano. Estamos en una clase de la palabra de Dios por el Espíritu. Vayan ustedes viendo eso. Pecado, ley. Y ahora nos encontramos aquí una palabra que es muerte. Sigan conmigo. Todos quédense quietecitos, todo está bien, todo está perfecto. Oigan bien, estamos viendo aquí que la ley vino a hacer su trabajo. Vean lo que yo dije, todos quédense quietecitos, todo está bien. Vean, amados, la ley vino a hacer su trabajo, vino a manifestar el pecado, a alumbrar y decir, esto es pecado. Antes de eso, no se sabía que era pecado. Entonces dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, hay un efecto pareciera contrario. Vino la ley y parece que el pecado tomó ocasión por el mandamiento. Y dice Pablo, o sea, Pablo está hablando aquí por el Espíritu. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió y yo morí. El pecado revivió y yo morí. Voy a decirlo por cuarta vez. El pecado revivió y yo morí. De manera que el hombre quedó muerto porque el pecado revivió. El hombre quedó muerto porque el pecado revivió. Y dice el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley, o sea, el mandamiento, no vino a matar, vino a manifestar el pecado y en consecuencia decir, por cuanto has pecado, estás muerto. ¿Siguen conmigo? ¿Me van entendiendo? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces deténganse un momentito ahí en ese versículo 10. Vamos a dejarlo en pantalla. Miren, el mandamiento vino, o sea, la ley, hizo su trabajo. El pecado hizo uso del mandamiento, encontró una sociedad en el hombre, el pecado vio en el hombre ese espacio, oye bien, o ese socio. El pecado encontró en el hombre un socio. Yo estoy hablando ahora de un hombre que había pecado y en consecuencia estaba muerto. Pero era necesario que viniera la sierva, o sea, la ley,
y le gritara por todo lado: tú estás muerto porque tú has pecado. Tú estás muerto porque tú has pecado. Eso vino a ser la ley. Vean al hombre, vean al mandamiento, vean al pecado y miren la condición en la que quedó el hombre. El hombre quedó muerto. La ley vino a afirmarle al hombre que estaba muerto, porque la ley vino a manifestar que es pecado. Y entonces al hombre se le dijo: bueno, ¿tú has codiciado? Sí. ¿Sabías que la codicia es pecado? Ahora lo sé por el mandamiento. Muy bien, el pecado paga matando. Así que tu condición es de muerte. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sigan leyendo el 11. Porque el pecado, oigan, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Quién es el malo en el asunto? El pecado. Sigamos ese rastro. El malo en el asunto es el pecado. Otra vez, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Una vez más, el mandamiento, el pecado, el hombre y la muerte. Esas son las palabras claves en lo que vamos leyendo hasta aquí. Entonces, por ejemplo, algunos dicen que cuando uno le prohíbe algo a los hijos, hay un efecto contrario que acontece, dicen. Dicen que es como que si le estuviera uno diciendo: hágalo. En alguna parte de la Escritura hay un texto que yo voy a decirlo en mis palabras, pero más o menos lo que dice es que el agua hurtada sabe mejor. Y yo no sé si usted entiende todo lo que eso quiere decir. ¿Cuántos hombres o mujeres no caen en adulterio porque empiezan a ver la mujer del vecino mejor que la suya? Pero saben que la del vecino es prohibida para él. Y esa prohibición como que atrae, como que provoca algo. Y puede ser que tenga una mujer hasta más bonita que la del vecino, pero él ve más bonita la del vecino porque es prohibida. Es que hay un efecto, yo quiero que entiendan, estoy tratando de ilustrarlo. Entonces resulta ser que algunos hombres a su esposa le dicen gorda, y puede ser que le diga de cariño. Yo no digo que se enoje la esposa si le gusta que le digan gorda, o puede ser que le digan negra o morena, pero a la muchachita que le está atendiendo en la soda o en el, qué sé yo, en el restaurante, le dice cariño, le dice amor, me regala más fresco. A la otra le dice amor, le dice cariño, y a la de él le dice gorda. Hay algo que no calza. Ustedes entienden, porque yo lo que estoy tratando es de ilustrar lo que Pablo está diciendo. O sea que cuando tú le pones prohibición a eso, hay algo en el hombre natural que se activa. Aleluya. Hay algo en el hombre natural que se despierta. Como que prohibido. Y hay algo que le atrae. Lo prohibido es atrayente. Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado vino y dijo, esa mujer, oye, el mandamiento vino y dijo, esa mujer es prohibida para ti. Eso hizo el mandamiento, eso hizo la ley. Esa mujer es prohibida para ti. Ya tú tienes la tuya. Esa no es tuya, es prohibida. Y entonces el pecado dice, ajá. Y hay algo que se activa porque el pecado tiene un socio en el hombre. El pecado encuentra un socio. ¿Quién es? Ese hombre viejo, la carne.
La carne se asocia con el pecado con la carne y la carne con el pecado. Estoy hablando del hombre viejo. Se activa eso. Y entonces el pecado impulsa al hombre para que vaya y tome a esa mujer prohibida. Le da una fuerza para que tome a esa mujer. Y una vez que la toma, porque no tan solo es que vaya y se acueste con ella, no es necesario acostarse con ella para haber adulterado. Basta con desear en el corazón acostarse con ella y ya adulteró. ¿Entienden ustedes? Eso es bien fuerte, eso es bien profundo. Y es lo que Pablo está diciendo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, dice el 12, porque hay que explicar esto con mucha claridad. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que la ley, como yo expliqué hace un tiempito atrás, porque hay algunos que satanizan la ley. Y yo digo, satanizar la ley es satanizar a Dios, porque la ley vino de Dios. La ley vino de Dios. Por eso se describe aquí la ley como Dios. O sea, describe lo que es Dios. Dice aquí, de manera que la ley a la verdad es santa como Dios. Y el mandamiento santo, justo y bueno como Dios. ¿Saben por qué se describe así? Porque vino de Dios. Y todo lo que viene de Dios es como Dios. ¿Qué yo dije? Todo lo que viene de Dios es como Dios. Todo lo que Dios da es como Él. Aleluya. Muy bien. Gloria al Señor. Así que entonces es importante. Mis hermanos, nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, pero nosotros no satanizamos el pacto de la ley. Nosotros dividimos y entendemos que una cosa es la ley ceremonial y otra cosa es la ley moral. Que aún en el pacto de la gracia todavía está vigente la parte moral de la ley. ¿Acaso no sabemos nosotros que cuando una persona nace de nuevo, Dios le da un nuevo corazón y en ese nuevo corazón está escrita la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios que está escrita? ¿La ley ceremonial? No, la ley moral, la parte espiritual de las letras, para que se entienda. Por eso es que Jesús no vivió en las letras de la ley. Él cumplió las letras de la ley, pero Él vivió en el espíritu de la ley. Los fariseos no. Ellos simplemente estaban en las letras. Ellos eran celosos de las letras. Ahí entró un niño en el cuartito allá atrás. Así que entonces, mis amados, amados míos, a la verdad dice aquí que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice el 13, eso es una afirmación que hace Pablo, porque a él lo estaban acusando de que él estaba predicando otro evangelio. Él estaba predicando otro mensaje diferente. Ellos decían que Pablo simplemente no estaba respetando a Moisés, que él no estaba respetando la ley de Moisés. Y Pablo empieza a hacer toda esta explicación por el Espíritu. Yo estoy seguro que este hombre estaba en el Espíritu, siendo inspirado, el Espíritu Santo ahí dictándole y él escribiendo. Y él afirma aquí, dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. ¿Usted lo afirma con un amén? Y el versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, en ninguna manera. El asunto no lo tiene el mal, no lo tiene el mandamiento, el mal no lo tiene la ley. Sigan conmigo, amados. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado. ¿Quién? ¿Quién? El pecado. Para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí este verso es clave, aquí me voy a detener. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da es como Él, y Dios es espíritu. Eso dice la Biblia en San Juan capítulo 4 en el verso 24. Dios es espíritu. La ley es espiritual. La ley es santa, es justa, es buena, es verdad. Es como Dios porque vino de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermano, la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque vino de Dios. Y todo lo que Dios da es como Él. Y Él es espíritu. Por eso la ley es espiritual. Pero el problema no lo tiene la ley, porque la ley es la voluntad de Dios. El problema no lo tiene el mandamiento. Siga conmigo. El problema aquí está. El problema es que yo soy carnal. El problema es que yo soy carnal. Ese yo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos. Ese yo que soy carnal, ¿quién es? El hombre viejo. Siga conmigo. ¿Quién es el yo carnal? El hombre viejo. Voy a hacer esta acotación otra vez porque es necesario. Hay tres tipos de hombres. El hombre natural, ¿quién es ese? Es el hombre inconverso. Es el hombre que está allá afuera, el que anda en el mundo. Ese es el hombre natural. Después la Biblia revela al hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? Hay que entender muy bien, porque Pablo le estaba hablando a los corintios. Él estaba hablando a Corinto, a una iglesia, y él les dijo que ellos eran carnales, que eran como niños, carnales. Así que el hombre carnal ciertamente ha nacido de nuevo, es iglesia, pero lamentablemente no anda en la nueva naturaleza. Esa iglesia puede echar mano, puede ser espiritual, tiene todos los recursos para ser espiritual, pero lamentablemente toma la decisión de andar en la carne. Ese es el hombre carnal. Ya estamos viendo el segundo hombre. El tercero es el hombre espiritual. Es el hombre espiritual. ¿Quién es ese? El que anda en la naturaleza espiritual, es decir, ha nacido de nuevo, pero él ha echado mano de ese recurso espiritual y ahora anda en esa nueva naturaleza. El hombre carnal anda en la naturaleza vieja. Hermanos míos, escúcheme. Todos los cristianos tenemos dos naturalezas. Y si tú no crees eso, tú no crees las verdades más elementales de la Biblia. Porque tienes que ir al libro de San Juan capítulo 3 y te vas a encontrar, aún tienes que ir al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, y aún puedes ir a los profetas, puedes leer a Ezequiel y a Jeremías, y tú vas a ver a Dios hablando de un nuevo nacimiento. Dios habló de un nuevo corazón, Dios habló de un espíritu nuevo. Por toda la Biblia se habla del nuevo nacimiento, se habla de un nacimiento espiritual. Escúchenme, hermanos. Así que todos los cristianos tenemos dos naturalezas. La naturaleza que fue vendida, que es la que está hablando Pablo aquí. Esa naturaleza que fue vendida, dice él en el verso 14: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todos los cristianos tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza que fue vendida al pecado. Y también tenemos una nueva naturaleza. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Que yo dije, nueva criatura, nueva creación es una nueva creación.
Y eso es lo que Pablo está explicando. Por eso hay que entender con mucho cuidado, hay que estudiar con mucho cuidado. Porque a veces Pablo dice yo y se refiere al hombre carnal. Y a veces dice yo y se refiere al hombre espiritual. Porque es como si hubieran dos hombres. Y ciertamente así lo describe la Biblia. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Todos nosotros tenemos dos hombres. Y hombre es para que se entienda. No hay que decir niño nuevo, niño viejo, no, o vieja, no. Hombre, para que se entienda. Todos tenemos dos hombres. El hombre espiritual y el hombre carnal, el hombre viejo. Ahora yo estoy hablando de la iglesia, porque hay muchos que lamentablemente no han nacido de nuevo y siguen siendo como los que están allá afuera. Siguen siendo inconversos, con una sola naturaleza. Su deseo es pecado, su anhelo es pecar. Ellos viven para el pecado, su amo es el pecado. Cristo no les apela. Ellos están en la iglesia por otros motivos. Un motivo puede ser religioso, una costumbre nada más, religiosa, que me congrego de cuando en cuando, así como hacen muchos en otras religiones. Pero la persona que ha nacido de nuevo no tiene religión. La persona que ha nacido de nuevo no tiene religión, tiene vida. Es Cristo en él, no tiene religión, tiene vida, es Cristo en él. Esa persona vive para Dios, le apela a Dios, anhela a Dios. Ahora, hay algo que lo mueve en su interior y que es Jesucristo en nosotros. Es el hombre nuevo, aleluya. Entonces, en las iglesias hay personas que lamentablemente no han nacido de nuevo. Solo tienen una naturaleza. Pero todo el que ha nacido de nuevo tiene dos naturalezas. Una naturaleza que fue vendida al pecado. ¿Cuándo fue vendida al pecado esa naturaleza? Veo algunos con sueño y estoy preocupado porque yo me doy cuenta cuando la palabra es del Espíritu o cuando el hombre está hablando y Dios está hablando. Es Dios el que está hablando. Es Dios el que está hablando, amado mío. Es Dios el que está hablando. Dime que estás orando. Es Dios el que está hablando. Dios nos está explicando de una manera tan clarita. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene dos naturalezas. Una es una naturaleza carnal, vendida al pecado. Que eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice Pablo, porque en el verso 14, Romanos 7:14, dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuándo fuimos vendidos al pecado? Cuando el representante de la raza humana pecó. Estoy hablando del hombre, de Adán. Cuando Adán pecó, se dañó él mismo y dañó toda la posteridad. Porque él pecó como cabeza federal, como una representación de toda la raza humana. De manera que por eso es que la Biblia dice que todos nosotros, por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, mi querido hermano. Fuimos vendidos al pecado naturalmente. Por eso yo soy una persona que cree con mucha certeza que todas las personas nacemos destituidas de la gloria de Dios. Y también explico que el niño, en la medida que tiene inocencia, hay una gracia especial sobre los niños para que pertenezcan al reino de Dios. Eso es verdad, pero en la medida que el niño va creciendo y va perdiendo esa inocencia, entonces se va distanciando de Dios, se va distanciando de esa gracia especial hasta que no venga a un encuentro con Dios, hasta que no lo encuentre el Señor y ese niño levante sus ojos y diga: Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida, y tenga un encuentro con el Señor y ahora sí haya nacido de nuevo, y ahora entonces, después de ser destituido de la gloria de Dios, viene a ser constituido, viene a ser heredero del reino de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Fuimos vendidos al pecado. Entonces, a veces yo es el hombre carnal, a veces yo es el hombre espiritual. Por ejemplo, ¿tú crees que yo peco? ¿Quién es yo? ¿Quién es el yo que peca? El hombre viejo. ¿Tú crees que yo no peco? ¿Tú crees que yo no peco? No, no peco. ¿Quién es el yo que no peco? El hombre nuevo. Entonces seamos vivos, tenemos que andar en el yo que no peco. Perdón, otra vez me voy a agarrar con los de la lengua española, porque ahora tú tienes que echar mano del yo que no peca, del yo espiritual.
no del yo carnal. Ahora tú tienes que alimentar al yo espiritual. Pero si tú alimentas al yo carnal, tú vas a pecar, vas a vivir para el pecado, vas a andar en la carne. Pero si tú alimentas al yo espiritual, te apela a Dios, te apela la alabanza, te apela la adoración, te apela el servicio a Dios, te apela, mi querido hermano. Esa es la diferencia, mi querido. Entonces, mis amados, aquí con mucha claridad el apóstol dice, sabemos, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es buena, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sigan, ya entendimos eso, sigan. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ay, mi hermano, ¿se está dando cuenta ahora quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? ¿El yo carnal o el yo espiritual? El yo, vamos, sin miedo, no importa. ¿El yo carnal o el espiritual? El yo espiritual. El yo espiritual. Dice él, porque lo que hago, ¿quién es el que hace eso? El yo carnal. No lo entiendo. ¿Quién no lo entiende? El yo espiritual. Perdón, pero es así. Pues no hago lo que quiero. ¿Quién es el que no hace lo que quiere? ¿Quién es el que quiere lo bueno? El hombre espiritual. Si no lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién lo hace? El hombre viejo, el carnal. Ahora siga conmigo el 16. Y si lo que no quiero, ¿quién está hablando ahí? El espiritual. Esto hago, el carnal. Apruebo que la ley es buena. Sigue diciendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es el yo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es el yo que no hace aquello? ¿Quién es el yo que hace aquello? ¿Se da cuenta la batalla del yo? Dos yo. Un yo carnal y un yo espiritual. Entonces a veces usted le habla a su marido como el yo espiritual y a veces usted le habla como el yo carnal. Cuando usted lo ama, espiritual. Cuando usted lo aborrece, carnal. Cuando usted desea amarlo, ¿cómo se llama? Apapacharlo, cuidarlo, el espiritual. Cuando usted desea matarlo, el carnal. Ahora ustedes van ahí por ahí y dicen, ajá, yo sé quién me está hablando. Ahora, en tu mujer vas a tener que ver dos viejas. Y en tu marido vas a tener que ver dos viejos. Hay un viejo que es lindo, hermoso, cariñoso, el fruto del espíritu se ve en él. Pero hay otro viejo que Rottweiler. Es un ¿entiende? Ahora bien, ahora yo me voy a parar aquí en medio. Ya están los dos yo. Ustedes ahora entienden por qué a veces brota algo en ti como un deseo de volver atrás, un deseo como de pecado. ¿Quién cree usted que está operando ahí? La vieja naturaleza que fue vendida. Por ejemplo, cuando usted va al supermercado y escucha una canción ahí, y usted rapidito está en onda. ¿Quién es? El hombre viejo. El viejo rapidito se emociona. Se emociona. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas iglesias? Alimentando al hombre viejo, porque le ponen un carnaval a la gente. Y de ahí viene el reggaetón, y de ahí viene el hip hop, y de ahí vienen todo ese tipo de música que lo que viene es a nutrir al hombre viejo. Como pasó un día de estos que yo venía en la radio y me pusieron y puse la emisora, una de las emisoras más cristianitas de las que hay, porque hay otras que
que dicen ser cristianas, pero son mundanas. Son mundanas. La ideología de ellos es exactamente igual que la del mundo. Pero hay una a quien yo respeto bastante y la puse. Y al ratito me pusieron literalmente a los Tigres del Norte. De antemano que yo lo grabé. Era la mesa del rincón. Y se lo pasé a uno de mis discípulos. Y le digo, mire. O sea, usted entiende que era la misma música, nada más le cambiaron la letra. Pero era la mesa del rincón. Y yo, ahora, ¿de qué yo estoy hablando? El hombre viejo, que le encantaba a los Tigres del Norte y Vicente Fernández. Entonces, al escuchar eso, yo me sentí, yo pensé que me había equivocado de emisora. Y después vi que no, Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es alimentando a ¿Tú crees que una canción secular, que tomen la música y le pongan letra cristiana, eso se llama mercadeo? Es mercadeo dentro de la iglesia. Y hay hasta reggaetones, o sea, ciertas canciones del reggaetón, ¿verdad? Qué sé yo, la de Daddy Yankee, La Gasolina, ¿verdad? Entonces el otro día me llevaron a un lugar y me pusieron a Daddy Yankee. Y así querían que yo predicara después con Daddy Yankee. Nada más, era la misma, nada más que, dale la palabra. Y yo en un momento dije, la gasolina, dale gasolina. No, y vive Dios en cuya presencia estoy. Y yo amo a los pastores que me llevaron a ese lugar. Pero yo, por favor. Yo me sentía de verdad que estaba en un concierto de Daddy Yankee. Ahora, el hombre viejo. Y entonces yo vi a la gente como loca. Dios mío, yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nada más hermoso que el fluir del Espíritu. Cuando cantamos, vean por ejemplo estos muchachos ahora, y que con ese canto vamos a terminar, vamos a proclamar ese Yeshua. Eso es Jesús, Yeshua. Eso es en hebreo, es Jesús. ¿No ven ustedes qué hermoso lo que se percibe cuando nosotros ministramos? Pero hermanos, cántenlo con toda la pasión, con todo el corazón. Yo le rompo las reglas a ellos. A mí no me gusta. Hay ciertas reglas. Por ejemplo, algunos dicen que el pastor es cabezón porque no quise que esos parlantes estuvieran aquí. Yo dije, no, ponlo, a los que saben, yo les dije, pónganlos allá. Estamos luchando por estética, que esto se vea bonito. Y me querían poner los parlantes por aquí. No, ponlo allá. Y yo creo que ustedes me escuchan. Yo no sé si me escuchan como tienen que escucharme, pero yo creo que me escuchan. Y así está bonito. Y yo les digo a ellos también, no sigan tanto la parte, por lo menos esa sistemática. A mí me gusta que entonen como un coro, como aparece en la Biblia, un coro celestial. Todos cantando, todos entregándose, todos haciendo, no jueguen de vivos. Háganlo con amor, con pasión, entréguense en todos, uno a uno, viendo al Señor. Así lo estoy haciendo yo y así quiero, iglesia, que lo hagas tú, uno a uno con el Señor, entregados todos. Y nosotros en unos minutos vamos a terminar con ese canto, pero lo vamos a hacer con todo el corazón. Pon al yo espiritual en acción, somete al yo carnal, a ese que fue vendido, somételo. Hay que someterlo, hay que decirle al Adán, Cristo te crucificó, Cristo te sepultó, basta ya majadero, quédate ahí donde Cristo te sepultó. Mire, lo mismo que yo le digo a ese hombre viejo, se lo digo al diablo. Ya Cristo te venció, porque eso es verdad. Cristo no solo venció al diablo, también Cristo crucificó y sepultó a Adán, a ese que fue vendido. Pero tú tienes que echar de ese recurso espiritual, tienes que echar mano. Es como por ejemplo cuando el diablo está por ahí acusándote. Tú dile, mira diablo, un momento, basta ya. Yo quiero decirte que yo estoy a la diestra del Padre. Yo tengo un lugar a la diestra de mi Padre. Y tú eres un asqueroso, destruido y vencido. Aleluya, 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 aleluya. Seguiremos, mis amados, el próximo miércoles con la ayuda del Señor.